Estamos muy agradecidos con el Señor, hermanos, porque nos concede la bendición de estar ya en la hora 14 de nuestra materia Libros Históricos. El tema es la caída de Samaria y Jerusalén. En esta ocasión tenemos una breve tarea, recordamos, de una cuartilla nada más, es evaluar la caída de Samaria y Jerusalén. Entonces podemos comentar allí, recordamos que Samaria es el norte, o Efraín o Israel, y ver por qué cayó. De hecho, aquí en el tema que tenemos el día de hoy vemos los eventos específicos, pero también luego la caída de Jerusalén, que ocurrió tiempo después y fue en otras circunstancias. Entonces tenemos esas dos, cómo fue que por infieles, por no buscar al Señor, permitir el pecado, por la idolatría, fueron llevados cautivos. Tenemos la caída de Samaria y cautiverio de Israel en 1 de Reyes 17. Recordamos que esta caída sucedió en el año 721 a.C., fueron llevados por los asirios, el imperio asirio, y un poquito más de 100 años después, en el 586, fue Babilonia, con Nabucodonosor, que se llevó cautivos a los del sur, pero en el caso los dos fueron como una gran disciplina de parte de Dios. Dice que Osías reinó 9 años en Samaria e hizo lo malo delante de Dios. Por el pecado de los israelitas, Salmanasar, rey de Asiria, los invadió. Los israelitas practicaban en secreto la idolatría y Dios confrontó al pueblo y no hicieron caso. Realmente el cautiverio es como el gran castigo de parte de Dios, ¿no? Porque vemos nosotros guerras, ocasiones en que los judíos eran derrotados, cautivos de otra manera menor, pero en este caso fueron totalmente devastados. Y recordamos que el imperio asirio fue muy poderoso, pero duró muy poco tiempo. No fue un imperio de muchos siglos, sino que duró muy poco tiempo. De hecho, al muy poco tiempo se deshizo Asiria y después surge pues Babilonia, que tenemos ahí como un imperio que duró mucho tiempo más, del cual incluso habló el profeta Daniel. Entonces el cautiverio es como la disciplina de Dios por la idolatría. Y definitivamente los judíos con este cautiverio dejaron de ser idólatras. Después vemos cómo Dios, un remanente del sur, permitió que regresaran a Jerusalén y de ahí otra vez el pueblo se hace Israel para que viniera el Salvador, pero los del norte no regresaron nunca. Ellos fueron llevados a otros lugares y de hecho los asirios trajeron gente de otros lugares como para deshacer la cultura local, quitar la adoración a Dios. Luego dice, Asiria repuebla de nuevo Samaria. El rey de Asiria trajo al territorio de Israel gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim. Decíamos, de varias ciudades traían, era su estrategia, traer personas de otras ciudades para quitar la raíz cultural, para que ya la gente no quisiera pues, a su país o sus dioses, y era una forma en que los asirios devastaban a las ciudades a las que conquistaban. Luego tenemos el reinado de Ezequías. Dice que Ezequías hizo lo recto delante de Jehová y quitó los lugares altos de los filisteos. Ezequías está en el sur. Después de que fueron devastados los del norte, en el sur siguió. 130 años más adelante siguieron los del sur y hubo algunos reyes buenos. De hecho hay dos reyes buenos. Un rey bueno es Ezequías. Y es una cosa sorprendente porque dice que él era hijo de, usted recuerda, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. O sea, era nieto de malos reyes. Usías, Jotam y Acaz, malos reyes. Y sin embargo Ezequías fue un buen rey. Vemos ahí que a veces la gente que quiere seguir a Dios, aunque no tenga buen ejemplo, porque en este caso algunos dicen, bueno, es que si su papá fue tan malo, él pudo ser malo. Sí, pero él decidió no ser malo. Y eso es una cuestión personal. La decisión de seguir a Dios es totalmente personal. Y Ezequías fue un muy buen rey. Incluso se dice que compiló salmos. Algunos dicen que hasta compuso salmos anónimos. Y bueno, estaba muy enfocado en las cosas de Dios. A él el reino no lo afectó. No dejó de ser fiel, pero tuvo algunas fallas que veremos enseguida, ¿no? Dice luego la caída de Samaria. En el capítulo 18, Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivo a Israel. Entonces se cumplió la amenaza, Salmanasar de Asiria llegó y los invadió y los devastó totalmente. Y los del norte fueron quitados. Ahora, esos del norte, recordamos, ninguno era del linaje del rey David. Ninguno, eran de otras tribus, incluso se asesinaban unos a otros y no había nada de fidelidad en ellos. En el sur hubo de 20 reyes descendientes de David, 15 malos y 5 buenos. O sea, es increíble que los buenos son pocos, pero esos pocos pues hubo plan de Dios para ellos, ¿no? Uno de ellos fue Ezequías, que tuvo esa bendición. Luego tenemos que 136 años después se cumplió la caída de Jerusalén, porque no se arrepintieron.
Recordamos, Dios decía, si se arrepienten, los voy a guardar, no van a invadirlos, pero no se arrepintieron. Como que hay una necedad así muy clara, ¿no? Dice, no, nosotros queremos idólatras. Si decía Isaías o Daniel o los profetas que siguieran a Dios, ellos decían, no, nosotros tenemos otros dioses, queremos hacer a nuestra manera las cosas. Y esa forma de hacer las cosas siempre trae consecuencias. Entonces, bueno, Salmanasar sí llegó a Sirio y invadió al norte, pero después tenemos que viene el sur. No se arrepintieron también y entonces viene una cuestión muy complicada de invasión que gracias a Dios los guardó. Y ese es el siguiente tema, ¿no? Tenemos ahí en el 18 que Sennacherib invadió Judá. Sennacherib está 136 años después de Salmanasar. Salmanasar en el norte, Sennacherib en el sur. Los dos emperadores asirios, pero en el sur hubo algunas cosas que hablan de arrepentimiento. Con el arrepentimiento cesa el juicio. Eso diríamos, ¿no? Y en el norte no hubo arrepentimiento. Sin embargo, en el sur sí hubo arrepentimiento. Dice ahí, bueno, que Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá. Ezequías dio tesoros, no obstante el asirio amenazó con invadir. Sennacherib envió oficiales y un numeroso ejército. Tartán, jefe militar, el Rabsaris, jefe de oficiales, el Rabsacés, oficial principal, empleó palabras amenazantes en idioma hebreo y menospreció al Dios de los judíos. Los judíos rasgaron sus vestidos. Entonces tenemos aquí que Sennacherib era pues un emperador poderosísimo. Asiria seguía siendo muy poderoso, pero entonces con el poder que tenía pensó que podía invadir Judá y de hecho los amenazó, ¿no? Incluso usted ve en el Nuevo Testamento que dice la palabra el que amenaza. El que amenaza es una persona que hablaba en los idiomas de la gente. Eso hacía en este caso Sennacherib. Ponía a alguien que conocía el idioma local y les amenazaba en su idioma. O sea, no era en el idioma asirio, sino en hebreo o en arameo en este caso, ¿no? Entonces los amenazaba y decía, entonces el Nuevo Testamento le llama el disputador de este siglo. ¿Se acuerda? Cuando dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Ese título lo tenía uno de los oficiales que estaban aquí invadiendo, porque en el idioma local amenazaba. De hecho, Ezequías y los oficiales le dicen, no nos amenaces en nuestro idioma, para que la gente no entienda, ¿no? Y le dijeron, te amenazamos como queremos, en tu idioma te amenazamos. O sea, el hombre es malo. Conquistando, sintiéndose invencible, pues estaba amenazando. Y una cosa muy grave, dice que menospreció al Dios de Ezequías. O sea, no nada más estaba enfrentando a los judíos, sino al Dios. Y dijo, yo maldigo a tu Dios. Yo soy más poderoso que tú, Dios. Y eso está muy grave, ¿no? Es una gran blasfemia, no solamente contra el rey Ezequías, sino contra Dios. Y ahí viene algo muy bueno de Ezequías. Usted recuerda que Ezequías cometió un error. El error de Ezequías fue presumir. Cuando se sanó, recuerda, porque enfermó gravemente, Isaías oró por él, eso viene enseguida, pero cuando sanó, lo vinieron a visitar los babilonios y él presumió todos los tesoros que tenía. ¿Qué tal ahora presumir, no? Si usted presume algo, pues está invitando a que lo secuestren o que le roben, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo Ezequías. Y de hecho, Isaías le dijo, por cuanto presumiste los tesoros, los babilonios te van a invadir. O sea, lo que tenemos, mejor no lucirlo. Porque hay gente a la que le encanta lucir marcas, joyas, viajes, carros, casas, lo que es costosísimo, les encanta lucirlo. Y eso es una invitación pues a los delincuentes, ¿no? Tengamos cuidado con eso. Y ese fue un error que cometió Ezequías, pero todavía no. En este punto está delante de estos, dice Rabsaris y Rabsacés, los traductores de los asirios, y les estaba diciendo, no nos amenacen, y dice que les dio tesoros. O sea, sabía que lo iban a derrotar y dio tesoros. Y aunque dio oro y plata, no obstante los asirios lo quisieron invadir. O sea, el hombre no se satisface, el hombre no se sacia. Y aunque le dieron tesoros, dijeron, aun con el tesoro que nos diste, te vamos a invadir. Y más vale que te dejes derrotar. Y lo que hizo Ezequías no se dejó derrotar. Porque dice que luego presentó cartas delante de Dios y le dijo, Señor, fíjate lo que está pasando, nos están amenazando. Y esto está en el capítulo 19. Dice que Ezequías pidió ayuda al profeta Isaías. Sennacherib escuchó que el rey de Etiopía había salido a hacerle guerra. Ezequías recibió cartas amenazantes de los embajadores de Asiria y las presentó delante de Jehová. Oró pidiendo la protección divina. Dios respondió al rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, adorando a su dios Nisroch, Abimelech y Seracer sus hijos, lo asesinaron y huyeron a Ararat. Esto es Turquía. Entonces, ¿qué pasó con Sennacherib? Amenazando al Dios de Israel.
Él pensaba que fácilmente podía acabar con ellos, pero en una noche murieron 180,000. Si usted lee el texto, dice que aunque estaba ahí Sennacherib de Asiria muy fuerte, amenazando a Dios, en una noche murieron, seguramente por una infección, un virus, ¿no? ¿Cuánta gente los virus devastan? Nosotros tenemos muy reciente este evento, ¿no? Entonces dice que murieron 180,000 soldados. Entonces Dios no es derrotado por los hombres. Dios ve el arrepentimiento de Judá, Dios quiere bendecir a Judá, y de hecho de Judá venía Jesús. Siempre el gran plan de Dios es Jesús, ¿no? Entonces no era el plan final de Dios que cayera a Jerusalén, sino que se levantaran. Por eso dice que hay un remanente, ¿se acuerdan? Que luego viene más adelante con Esdras y Nehemías, y dice un remanente de 44,000 personas regresaban a Jerusalén. Y de esos 44,000, en 400 años ya estaba Jerusalén, con miles de personas, ¿no? Un poquito más de 100,000 personas en el tiempo que vivió Jesús. Entonces, Dios restaura el remanente, tiene el plan de bendecir, pero es importante el arrepentimiento. ¿Y qué tal los que se amenazan a Dios porque se sienten fuertes, ¿no? El hombre se siente poderoso, político o lo que sea, piensa que puede amenazar a Dios. Y en una noche murieron, ya dijimos, ¿cuántos soldados? Y no nada más eso, dice que le llegaron noticias de que el rey de Etiopía se levantó contra él. Es interesante, Etiopía en el norte de África no está cerca de Jerusalén, y sin embargo este hombre quiso ir contra el rey de Etiopía. O sea, dejó a Jerusalén y se fue hacia Etiopía, pero no llegó a Etiopía, fue a Siria, y en Asiria, adorando a su Dios, sus 2 hijos biológicos lo mataron. Fíjese nada más, ¿no? Los celos de los hijos, el poder del rey, ¿no? Cuántos magnicidios hay. Entonces dice que sus 2 hijos lo mataron. A este que amenazó a Dios, a este que dijo yo soy más poderoso, maldigo a tu Dios. O sea, cuidado con lo que hacemos y decimos, porque Dios es de verdad juez, tiene todo poder, toda gloria y tiene un plan perfecto. Pero aquí, en este punto, lo bueno de Ezequías es la fe. ¿Cuándo nos sobrará la oración, hermanos? Nunca. La oración siempre hace falta. Y Ezequías oró. Dice que le pidió ayuda a Isaías, el profeta, y le dijo, ayúdame, quiero orar porque este hombre nos está amenazando. Dice que oraron juntos, y Ezequías presentó las amenazas de aquel asirio, y las presentó en el templo de Dios. Dijo, mira, Señor, nos están amenazando, te maldicen a ti, me maldicen a mí, van a acabar con nosotros. Yo te pido que hagas misericordia. Y en una noche acabó parte de aquel gran ejército. O sea, Dios responde de una manera increíble y una manera portentosa. No fue una liberación sencillita. Nada más cuánta gente murió. Y luego el emperador que se va a su país y lo matan sus hijos. O sea, fueron una serie de eventos que parecían imposibles. Por eso siempre decimos, la salvación de Dios parece imposible. Porque decimos, ¿quién nos va a librar, no? En este caso, los asirios estaban ahí cerca ya habían invadido 130 años antes a los samaritanos, otro emperador, y ahora otro lo quieren invadir al sur. Y le dice, vamos a acabar con ustedes. ¿Cuánta gente nos quiere amenazar, no? Voy a acabar contigo, no vas a poder, te vas a morir, ¿no? Es la última vez que vives. Hay muchas amenazas. Sin embargo, si Dios nos guarda, podemos seguir. ¿Pero qué falta? Fidelidad. Lo que en este caso Ezequías, el rey del sur, hizo es arrepentirse delante de Dios y decirle, Señor, ayúdanos, no podemos con este emperador. ¿Cómo vamos a vencerlo? Nos está amenazando. Y de hecho los tenían tan sitiados ya que faltaba muy poquito para que acabaran con ellos. Sin embargo, Dios dijo, no. Cuando la gente se arrepiente, Dios nos guarda. Entonces hay que arrepentirnos de lo malo que hacemos. Ahora, Ezequías tuvo una enfermedad. Y aquí viene una complicación, capítulo 20. Al rey Ezequías enfermó y el profeta Isaías le dijo que iba a morir. Ezequías clamó a Dios, Dios añadió 15 años a la vida de Ezequías y el milagro se confirmó con un retroceso de 10 grados en el reloj de Acaz. Dice la palabra que Ezequías enfermó de muerte, o sea, se iba a morir. Y todos tenemos que aceptar esto, hermano. Cuando Dios disponga que muramos, es mejor aceptarlo. Porque como que todos queremos más tiempo, ¿no? En este caso Ezequías había sido fiel, quitó los ídolos, seguía a Dios, enfrentó a Sennacherib, estaba muy bien en esa parte. Pero en esta parte de la enfermedad no, porque dice que Isaías le dijo, Dios dice que no vas a sanar, arregla tus cosas porque te vas a morir. ¿Qué tal esas palabras, no? ¿A quién le va a gustar oírlas? Y él lloró mucho. Parece que es un berrinche, ¿no? Se volteó a la pared y lloró y clamó, Señor, añádame vida. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que cuando Isaías oró por Ezequías, le añadió Dios 15 años. Y en esos 15 años,
Ezequías engendró a Manasés, y Manasés, no en la Biblia, según la historia judía, cortó por la mitad al profeta Isaías. Entonces, pasan cosas impactantes, ¿no? Isaías fiel, siguiendo en las cosas de Dios, y no obstante Manasés parece que mató, aunque no está en la Biblia eso, decimos es histórico, pero mató a Isaías, porque dice el Nuevo Testamento, ¿no? Algunos fueron aserrados. La palabra aserrado es cortado con sierra. Imagínense nada más, o sea, ¿estamos dispuestos o no a las cosas de Dios? Porque algunos queremos servir y seguimos como podemos, pero cuando vienen las cosas complicadas ya no. Decimos, no, no es para tanto, yo no estoy tan, que me corten por la mitad, ¿no? Si entero estoy bien. Hermano, Dios sabe el plan que tiene. Y sin embargo, en este caso, Ezequías se equivocó. Era el tiempo de que muriera y de que no naciera Manasés. Incluso ahí viene luego una gran lección para muchos, ¿no? Cuando Dios no nos da hijos, hermano, Dios sabe por qué. Porque en este caso no era una bendición. Manasés trajo maldición. Claro, los hijos siempre serán de bendición, pero cuando no hay hijos y hay gente que pelea con Dios, ¿por qué no tengo hijos? Y yo necesito hijos. Y hermano, es muy importante que veamos cómo Dios hace las cosas. Lamentablemente los hijos no siempre son fieles. En este caso, Ezequías muy fiel y Manasés muy infiel. Y luego dice el libro de Reyes que Manasés fue llevado, el hijo de Ezequías fue llevado cautivo y se arrepintió. ¿Y qué cree? Dios lo perdonó. Increíble, ¿no? O sea, qué tan grande es la misericordia de Dios para perdonar, pero se arrepintió. Manasés lo que hizo fue arrepentirse, estaba esclavizado, estaba pues ya menoscabado del reino, y dice que en aquel lugar se arrepintió y clamó a Dios y Dios lo restauró. Y entonces, hermano, Dios restaura pues cuando Él quiere, a quien se arrepienta, ¿no? Aunque haga cosas terribles, lo importante es arrepentirse. Lo malo es cuando no hay arrepentimiento, ¿no? Cuando decimos, así me voy a seguir, así como voy, como dicen, ahí como vas, ¿no? Síguelo, así vas bien. No, hermano, el pecado nunca es ir bien. El pecado siempre trae graves consecuencias. Y luego viene lo que decíamos capítulo 20. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. La presunción es un pecado que puede traer consecuencias. Porque dice que Ezequías se recuperó. Recuerda que Isaías oró por él y se recuperó. O sea, Dios le contestó a Ezequías. Pero ya recuperado, vinieron de Babilonia unos embajadores, o sea, venían a visitarlo. ¿Y qué hizo Ezequías? Presumió todo lo que tenía. Por eso decíamos, qué importante que no andemos presumiendo, hermano. Ahora que hay redes sociales y lucen aquí estoy aquí, gasto acá y gasto allá. ¿Para qué hacemos eso, no? Yo creo que es falta de sabiduría. Como están las cosas el día de hoy, no imagínense nada más, los delincuentes están al acecho, hermano, viendo quién tiene, quién ganó, quién sacó, quién compró, y ahí está la gente luciendo. Entonces Ezequías lució su riqueza. Dice, les mostró la riqueza personal y la riqueza del tesoro del templo de Dios, los escudos de oro que había hecho David y mucho oro. Y les dijo, miren todo lo que tengo. ¿Para qué hizo eso? La presunción siempre es pobreza espiritual. Yo no tengo que valer más porque tenga oro o plata, valgo porque Dios me ama. Pero hay gente que piensa que lo económico los hace valer más. Y en este caso Ezequías presumió tanto que incluso Isaías le dijo, ¿qué hiciste con los embajadores de Babilonia? Dijo, pues les mostré todos mis tesoros. Y le dijo Ezequías, has hecho torpemente, porque hiciste esto, dentro de un tiempo te van a invadir. Porque es cierto, ¿no? Nabucodonosor sabía que había oro. Sabía que había un templo hermosísimo, sabía que había plata, sabía que había bronce, maderas finas. Y lo que hizo Nabucodonosor, tiempo después, decimos en el 586, la tercera deportación. Porque tanto en el norte como en el sur hubo 3 deportaciones. No fue una, fueron 3. Entonces, en la tercera deportación, 721, 586, se llevaron a lo último de los judíos. Entonces, es importante, hermanos, que cuidemos no presumir. Más vale que andemos con mucha austeridad, con mucha humildad, y porque hay gente a la que le encanta eso, ¿no? Presumir. No tenemos nada que presumir. Luego viene la muerte de Ezequías, capítulo 20. Dice, Ezequías hizo un estanque y un conducto de aguas, murió y lo sucedió en el trono su hijo Manasés. O sea, vivió fiel a Dios, pero con algunos errores. Por eso decimos, hay que aprender de los errores, no seguirlos cometiendo. De hecho, los errores que cometió en este caso Ezequías, presumir y no discernir, pues tenemos que nosotros aprender de esto, ¿no? Yo no tengo nada que presumir. Luego viene el reinado de Manasés.
Segundo Reyes 21. Dice ahí que Manasés reinó a los 12 años, reinó 55 años e hizo lo malo delante de Jehová. Edificó altares en el templo y pasó a su hijo por fuego. Y hizo una imagen de acera y Dios castigó el pecado de Manasés. Decíamos, un hijo que no iba a ser bueno, hasta el final se arrepintió Manasés, pero trajo cosas muy tremendas a Israel, ¿no? Dice que fue idólatra, o sea, él no fue fiel como Ezequías. Puso ídolos, una imagen de acera, ídolos en el templo de Dios, ahí puso ídolos. Entonces, el que no es fiel al Señor, hermano, pues comete este pecado. Y luego dice, pasó a su hijo por fuego. ¿Se acuerdan? El dios Moloch, que era como un horno así gigantesco, y bueno, los que lo adoraban le entregaban a sus hijos, literalmente los arrojaban al fuego, supuestamente para fertilidad, para prosperidad, mataban a sus hijos. Tremendo, ¿no? O sea, hoy día nos parece horrible, pero la cuestión nada más se modifica por cultura, pero la gente seguimos ciegos a las cosas de Dios. Y nuestros hijos a veces están mal porque nosotros no entendemos que no es correcto hacer eso, ¿no? Y Manasés pasó a su hijo por fuego, o sea, hizo un pecado muy grave. Ahora, luego viene Amón, capítulo 21. Dice Amón, hijo de Manasés, reinó 2 años, siguió el camino de su papá y no fue fiel al Señor. Entonces, así como fue Manasés, también su hijo, Amón. Por eso decimos, los papás tenemos que ser ejemplo. Ahora, ser ejemplo es bien difícil, ¿no? Porque requiere consagración, se requiere superar pues, conflictos, se requiere estar en las cosas de Dios, a veces la desesperación, las situaciones difíciles que llegan, seguir fiel a Dios. Pero un papá fiel, hermano, por lo menos deja que sus hijos entiendan que fue fiel, pero Manasés fue infiel. Y como Manasés fue infiel, también Amón, contrarios a lo que había sido Ezequías, ¿no? Luego viene Josías, otra contradicción, un buen rey. ¿Quién es Josías? Capítulo 22. Josías empezó a reinar cuando tenía 8 años. Reinó 31 años e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Josías, hijo de Amón, él tenía apenas 8 años cuando empezó a reinar, porque murió su papá y enseguida lo pusieron como rey. Usted recuerda que tenían pues gente que los asesoraba, ¿no? Eran tan chiquitos que no sabían. Entonces había maestros, había ahí consejeros, y Josías recibió consejos. Y aunque Amón, su papá, fue malo, Manasés, su abuelo, fue muy malo, Josías fue muy bueno. Entonces siempre decimos, la decisión es personal. Que nadie se jacte diciendo, es que como mi papá fue mala persona, yo por eso sigo. Más bien hay que arrepentirnos, ¿no? Si nuestro papá, nuestro abuelo, nuestra mamá no fueron fieles, nosotros podemos ser fieles. Es importante. Y Josías fue fiel. Y esto trajo algunas situaciones de mucha bendición. Dice que fue encontrado el libro de la ley. En capítulo 22, Josías hizo reparar el templo. Fue hallada en el templo de la ley. La profetisa Hulda envió un mensaje de bendición de Dios al rey Josías. Y el rey Josías agradeció la bendición de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo Josías? Reparar el templo. ¿Se acuerda que el templo estaba abandonado? Estaba destruido por los babilonios y todo esto. Entonces él reparó el templo, dijo, queremos hacer algo en la casa de Dios. Y cuando reparaban el templo, encontraron una copia de la ley de Dios. O sea, no hay casualidades, ¿verdad? Dado que estaban buscando en el templo y estaban reparando, encontraban la ley. Y cuando le traen la ley a Josías, dice, ¿qué es esto? Porque recuerda que ellos hablaban arameo y la ley estaba en hebreo. Entonces le dicen, es la ley de Jehová. Y dijo, léanmela. Qué importante, ¿no? Muy chiquito y ya buscaba la ley de Dios. Y con la ley de Dios sí que se quebrantó tanto. Y todos los que estaban en la ley dijeron, es la ley de Dios. O sea, es el libro de Dios. Nosotros hoy tenemos una copia de la Biblia, hermanos, de muchos medios. Pero recuerde que hubo tiempos en que no había tantos medios. No había tantas copias, no había la palabra. Y hoy día hay que valorar la palabra que tenemos, más bien leerla y vivirla. Pero en ese momento Josías vio la palabra y se sintió conmovido. Y los que estaban con él también dijo, es la ley de Dios, vamos a seguirla leyendo. Y viene algo que se llama un avivamiento en el tiempo de Israel. Estaban muy dispersos, con idolatría, no estaban unidos. Este pequeñito de 8 años empieza a reinar y Dios lo usa. Los años que él estuvo en el reinado, Dios lo usó. Al final cometió un error, que veremos enseguida, ¿no? Pero bueno, todos cometemos errores. Y por la ley de Dios hubo algunas reformas. Capítulo 23, Josías ordenó sacar del templo los ídolos. Llamó a los sacerdotes a su servicio. Quitó los ídolos y muchos altares y además mató a los sacerdotes idólatras. O sea, tenía carácter, ¿no? Porque ser bueno no es ser sin carácter, ¿eh? Algunos piensan que ser bueno es ser así pacífico siempre. No, bueno es hacer lo bueno delante de Dios, pero mató a los idólatras.
mató a los profetas falsos y dijo, estas personas mátenlas, porque la ley decía, el que no adore al Señor puede ser muerto. Los falsos profetas, ¿no? Y esas cosas que hizo fueron muy buenas. Quitó los ídolos, empezó a buscar más de Dios. O sea, ¿qué interés tenía en las cosas de Dios? Y ahí diríamos, es importante el interés que tenemos en las cosas de Dios. Podría estar interesado en el reino, el dinero, la riqueza, la fama, y no, él estaba interesado en las cosas de Dios. Sí tuvo riqueza y fama, pero no era lo más importante. Lo más importante eran las cosas de Dios. Y esas reformas le dieron bendición a Israel. O sea, este pequeñito que desde los 8 años empezó a servir a Dios, siempre trajo consecuencias. Dice que luego Josías celebró la Pascua. Capítulo 23, leyendo la ley de Dios, vieron que la Pascua era importante. Desde Moisés en Egipto, y dijo Josías, ¿han hecho la Pascua? Y dijeron, no. ¿Hace cuánto? Cientos de años. ¿Qué hizo Josías? Hacemos la Pascua. Hoy estamos de Pascua, ¿no? El viernes pasó la Pascua para los judíos, hoy nosotros la resurrección del Señor. Entonces, las fiestas tienen un propósito, de que nosotros estemos en las cosas de Dios, nos enfoquemos, sirvamos al Señor. Entonces, hicieron la Pascua. Y luego dice que persiste la ira de Jehová contra Judá. Capítulo 23, Josías barrió los encantadores y adivinos, pero Jehová advirtió que el pecado de Manasés y del pueblo serían castigados. O sea, no nada más quitó los ídolos, dice a los encantadores y adivinos. Toda la gente que practicaba brujería fue quitada por Josías. O sea, era fuerte, ¿no? En su carácter. No dijo, ay, pues, pobrecitos, déjenlos, ¿no? Porque el que es encantador o adivino, pues, desvía a la gente. Ocupa el lugar de Dios, engaña el nombre de Dios, hacen cosas muy tremendas. Imagínense en México que tenemos tanta idolatría, tanta brujería, ¿no? Estamos llenos de... Y ya se nos hace muy común. Y él dijo, no, quiten todo esto. Por favor, quítenlos de aquí, o se mueren o se van. Y definitivamente tenía un carácter fuerte Josías y hubo una bendición ahí. Pero dice que aunque Josías se arrepintió, Dios dijo, el pecado de Manasés no va a ser borrado. Así como Manasés desvió a Israel, hubo siempre consecuencias. Por eso decimos, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Si hago algo bueno de bendición, está bien. Pero si hago algo malo que trae tropiezo, puedo ser castigado. Y también los que hacen lo mismo, ¿no? Entonces el castigo siguió adelante. Luego, ¿qué pasó con la muerte de Josías? Este es el error de Josías, porque el faraón Necao le dijo a Josías, voy a subir contra Siria, ¿se acuerdan? Desde antes de que se hiciera Alejandro Magno, 4 divisiones en su reino, 2 de las cuales eran Egipto y Siria. Los egipcios y sirios eran enemigos, nada más que cuando los sirios bajaban a Egipto, ahí estaba Israel, y cuando los egipcios subían a Siria, ahí estaba Israel. Entonces el faraón Necao le dijo a Josías, no tengo nada contra ti, déjame pasar con mi ejército porque voy a atacar al rey de Siria. ¿Y qué hizo Josías? Se opuso y enfrentó al faraón Necao. Y el faraón Necao lo mató. Entonces, hermano, todas las decisiones son importantísimas. Estaba muy bien, buscando a Dios, a la ley de Dios, fiel a Dios, pero en este punto no consultó a Dios. Y debió consultar a Dios, ¿no? Y ahí estaba Hulda. La profetisa Hulda estaba con Josías. Otra vez las mujeres al ministerio, ¿no? Hulda, una profetisa. Y ella le hablaba de parte de Dios y podía consultar las cosas de Dios. Y Josías no lo hizo. Y solito enfrentó al faraón Necao. De hecho, el faraón Necao le dijo, no me puedes enfrentar. Mejor quítate porque no quiero nada contra ti. Y sin embargo, Josías se mantuvo ahí y lo mataron. Y entonces, hermano, las consecuencias de las malas decisiones siempre vienen ahí. Por eso, para todo hay que consultar a Dios. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Un enemigo, alguien me dice que va a pasar, dice que no nos va a atacar, pues Josías debió creer en eso, ¿no? Al menos no generar la guerra. Pero muchas veces somos imprudentes y la imprudencia siempre tiene consecuencias, porque no fue de parte de Dios esto, ¿no? Y en este punto lo mataron a Josías. Y nos duele mucho, ¿no? Porque estaba siendo fiel en las cosas de Dios. Y luego cuando muere Josías, es el último fiel, porque los siguientes reyes eran infieles, hasta que llegó la caída con Nabucodonosor en el 586 a.C. Dice que Joaquín y los nobles, Joaquín es hijo de Josías. Primero Joacás, capítulo 23, dice Joacás estaba allí enfrentando a Nabucodonosor. Y una cosa muy interesante, cuando llega Jeremías, fíjense cómo hay profetas ahí, ¿no? Jeremías les dice, no peleen contra Babilonia. Un mensaje muy impopular, ¿no? Imagínense que diga, no peleen contra los que nos van a invadir. A nadie le va a gustar, pero venía de Dios. Y Jeremías está bien en las cosas de Dios. Está ahí Jeremías, está Daniel, grandes profetas, ¿no? Ezequiel se va a Babilonia.
Todo lo que dice Ezequiel está en Babilonia y es contemporáneo de Daniel. Interesante. Ni Daniel menciona a Ezequiel, ni Ezequiel menciona a Daniel, pero se conocían. Eran profetas, uno pues como magistrado, ¿no? Daniel y Ezequiel nada más como profeta. Un gran profeta. Entonces allá hay palabra de Dios siempre. Cuando Dios ve la necesidad, Dios envía profetas. La gente que nos predica, que ora por nosotros, que nos exhorta, es de parte de Dios, hermano. Porque era un tiempo muy difícil, ¿no? Estaban por ser llevados cautivos. Y otra vez Jeremías que decía, pues déjense que Babilonia nos derrote. Le decían, ¿cómo crees? Tú nos tienes que decir que vamos a ganar la Babilonia. Igual hoy los profetas falsos, ¿no? ¿A cuánta gente le gusta la brujería? Le gustan los astros, le gusta que le lean cosas y se siente muy feliz con eso. Hermano, tenemos que decir la verdad. Y el mensaje de Dios a veces es impopular. Porque a Jeremías no lo querían, ¿se acuerdan? Meten en una cisterna, lo atacan, dicen que llora mucho. Pues cualquiera lloraría, ¿eh? En esas circunstancias. No tuvo ni un convertido, más que su amanuense, ¿no? El que escribía por él y, bueno, no hubo fruto, aparentemente. Pero qué profecías tan impresionantes, ¿no? De Jeremías. O sea, Dios mandó gente aún para que los reyes se arrepintieran y no se arrepintieron. Luego viene Joacim, capítulo 23, dice, Joacim hizo lo malo delante de Dios. Nabucodonosor lo hizo siervo 3 años. O sea, ya ahí aparece primera vez Nabucodonosor. ¿Te acuerdas que es el imperio grande? Babilonia, una maravilla del mundo antiguo, poderosísimo, déspota, empezaba a reinar. Y entonces llega a Jerusalén y lo invade y los empieza a amenazar. Luego tenemos, los nobles son llegados a Babilonia, capítulo 24. Joaquín reinó 3 años en Jerusalén, fue un rey malo. Nabucodonosor sitió Jerusalén, sacó sus tesoros, llevó cautivos, quitó a Joaquín, puso a Matatías, quien le cambió por el nombre de Sedequías. O sea, ya Nabucodonosor está invadiéndolos, llevándose gente, matando a muchos. Era lo que dijo Isaías, viene una devastación si no se arrepienten. Y ahí estaba Nabucodonosor, ponía reyes y quitaba reyes. Algunos reyes pues incluso se rebelaron contra Nabucodonosor y enseguida los hostigaba y acababa con ellos, pero ninguno fiel. Esto es así como lamentable, ¿no? Ninguno fue fiel. Luego tenemos allá a Sedequías. Sedequías reinó 11 años e hizo lo malo delante de Jehová y se rebeló contra Nabucodonosor. Sedequías, ¿cuántos años? 11. Por eso vamos al texto directamente, ¿no? Porque a veces no vemos cuánto. O sea, no fue poco el tiempo. Estuvo 11 años e hizo lo malo delante de Jehová y también se rebeló contra Nabucodonosor y también fue quitado por el rey de Babilonia. Luego viene el capítulo 25, la caída de Jerusalén. Decimos que Nabucodonosor sitió 2 años. Hubo hambre en Jerusalén. Los babilonios hicieron una brecha en el muro, invadieron la ciudad, degollaron a los hijos de Sedequías y al rey le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado a Babilonia. O sea, todo lo que dijo Isaías, devastación, muerte, humillación, bueno, cuánta violencia, ¿no? Y exactamente como no se arrepintieron, se cumplió. Estaba ahí cumpliéndose esa profecía, ¿no? Y dice que, bueno, Nabucodonosor sitió Jerusalén 2 años. Recordamos, como fueron 3 deportaciones, ya habían llevado a algunos cientos de personas. La segunda ocasión también. Y una tercera vienen. Ya Jerusalén muy disminuida, muy menoscabada. Y dice, hicieron una brecha en el muro. Recuerda que los muros protegían a las ciudades en ese momento. El muro que había hecho Nehemías fue deshecho ahí. Porque dice la palabra de Dios que Nabucodonosor dijo una brecha en el muro. Dijo, vamos a quitarles un muro, les quitaban el agua, les quitaban todo alimento. Y hermano, la gente adentro está muriéndose, literalmente muriéndose, ¿no? ¿Por qué? Porque no se arrepentían. Es importantísimo el arrepentimiento. Si nos arrepentimos, viene restauración. Si no nos arrepentimos, siempre viene este tipo de cosas. Luego dice que al rey le sacaban los ojos y mataban a sus hijos. O sea, a los que estaban en ese momento, estos sí son de la casa de David, del linaje de David, fueron llevados cautivos. Y le sacan los ojos al rey. O sea, cuánta violencia. La gente sin Dios es terrible. Si con Dios nosotros apenas vamos cambiando poco a poco, ¿no? Imagínense sin Dios. Entonces el rey Nabucodonosor dijo que le saquen los ojos. Primeramente, maten a sus hijos delante de él. A los príncipes de Judá los mataron. Y luego al rey le sacan los ojos y se lo llevan a Babilonia. O sea, hubo una devastación tremenda. Luego viene, como decíamos, la cautividad, capítulo 25. Nabucodonosor quemó la casa de Jehová, derribó los muros de la ciudad, los llevó cautivos a más judíos y quebraron las columnas de bronce del templo.
que eran metales, ¿no? Se llevaron calderos, incensarios, columnas y el mar. Tomaron al primer sacerdote Seraías y a todo el pueblo judío. O sea, se estaban llevando todo lo valioso. Porque se acuerda que el templo era precioso. Tenía oro, plata, bronce, madera, telas muy finas. O sea, era muy bonito lo que había hecho Salomón. De lo cual David incluso juntó el material. Ahí se lo llevó Nabucodonosor. Por eso aquí decimos una cosa muy importante. No es cierto que el arca perdida existe. Nada más si a usted le gusta ese actor, porque no existe. Ni el arca, ni la vara de Aarón, nada de eso. Los destruyeron los babilonios. Porque dice, se llevó toda la plata, todo el oro, llegó y devastó todo. Entonces ahí se llevaron todo. Ahora, esa arca era como símbolo de la presencia de Dios. No es la presencia de Dios, pero los judíos la veían como la presencia de Dios. Entonces, eso que ellos pensaban que estaba bien, se lo llevó Nabucodonosor. Seguramente ya no existe como tal, ¿no? Entonces se llevó todo. Y dice, además las columnas de bronce, había en el más de 30 metros 2 columnas al frente del templo de puro bronce. ¿Cuánto cuesta eso, no? Se lo llevaron. El oro, la plata, dice, incensarios, todo lo que usaban en los utensilios del templo de Dios, pues se lo llevaron. El mar de bronce, ¿se acuerda? El altar del holocausto, todo se lo llevaron. Y dice ahí, Jerusalén quedó devastada. Y esto fue lo que dijo Isaías. Habrá devastación, habrá muerte, habrá pues término de todo lo que ustedes piensan que está bonito si no son fieles a Dios. Por eso es importantísimo ser fieles a Dios. Dios nos llama, igual que a los judíos, a ser fieles. E igual nos advierte. Porque a veces históricamente es fácil verlo y decir, ay, cómo eran infieles. Somos iguales, mexicanos. Imagínense, infidelidad a la mexicana. Será con mole, ¿no? Yo creo, pero es igual. Ellos lo hicieron y nosotros hemos sido infieles también. Bendecidos, inconstantes, infieles, no estamos en las cosas de Dios, no cumplimos con la palabra de Dios, nos advierte Dios si pensamos que no va a pasar nada. Los profetas han sido enviados, ¿no? Nada menos tenemos todo el Antiguo y Nuevo Testamento, profetas y apóstoles que tienen palabra para nosotros y a veces ni siquiera la vemos. Por eso decimos, es importantísimo todos los días ver la palabra de Dios. No sé a qué hora pueda hacerlo, pero todos los días tengo que ver. Si no estoy en la palabra todos los días, o algo, una alabanza, algo espiritual todos los días, porque nos llenamos de mucho mundo, ¿no? El mundo nos invade, hermano. Todos los días está ahí. De hecho, no cesa. Y si no buscamos las cosas de Dios, nos vamos amoldando mucho al mundo, ¿no? Es que el mundo es así, el mundo no es fiel, el mundo no busca de Dios, pero nosotros sí. Nosotros tenemos que ser fieles en las cosas de Dios. Los judíos fueron llevados cautivos. Luego dice que un remanente huyó a Egipto. Nabucodonosor puso por gobernador a Gedalías, quien invitó al remanente judío a servir a los babilonios. El gobernador fue asesinado por Ismael y otros 10 varones de la estirpe real y huyeron a Egipto. Aquí hay una cosa interesantísima. Estaba Babilonia invadiendo, pero Egipto era todavía un poco fuerte y algunos huyeron a Egipto. Incluso se dice que Jeremías fue llevado a Egipto, ¿no? Porque no quería y se lo llevaron. Pero dice que Egipto todavía estaban recibiéndolos de alguna manera. O sea, en medio del caos, Dios pone una bendición. Porque Egipto los había invadido, ¿no? Era enemigo. Y de ese momento dice que querían protegerlos porque estaban contra Babilonia. No por buenas gentes. Como Egipto no quería que gobernara Babilonia, como dice, ¿no? El enemigo de mi amigo puede ser mi enemigo o mi amigo. Entonces, no eran por buenas personas, pero sí le dijeron en Egipto estaban recibiendo gente. Y se fueron muchos del remanente. Y dice que aquí incluso mataron a Gedalías, el rey puesto por Nabucodonosor. 10 varones de estirpe real, o sea, 10 príncipes todavía del linaje de David mataron a este gobernador. Claro, la muerte nunca nos gusta, ¿no? Nunca decimos, estuvo bien. Sin embargo, bueno, como Nabucodonosor puso un extranjero como rey, los príncipes lo mataron y se fueron a Egipto. O sea, nada más lo quitaron como de la vida, ¿no? Y luego tenemos a Joaquín. ¿Quién es Joaquín? No es Joaquín Pérez, este es otro Joaquín. Dice, capítulo 25, a los 37 años de cautiverio, Evil-Merodach, rey de Babilonia, libró a Joaquín de la cárcel y puso su trono más alto que los tronos de los otros reyes y le cambió los vestidos de prisionero y comió delante de él todos los días de su vida. Joaquín es uno de los últimos reyes del linaje davídico, los cuales fueron llevados por Nabucodonosor. Unos años después, dice, 37 años después del cautiverio, está Evil-Merodach, el emperador de Babilonia, en vez de Nabucodonosor. ¿Y qué hizo Evil-Merodach? Algo sorprendente. Vio que había un judío
que según seguía a Dios y había pues una historia donde se los llevaron cautivos y bueno, todo eso. Y dice que lo vio y dijo que lo puso en un trono más alto que los demás. Se lo puso como un príncipe. ¿Qué tal, hermano? En medio de todo esto, Dios hace cosas maravillosas por su pueblo. Joaquín no era fiel. Quizás no fue un rey bueno, sin embargo Dios ve con misericordia y lo pone en un lugar especial. ¿Por qué encima de otros príncipes? Hermano, solamente Dios sabe. O sea, lo puso como el más especial de los asociados que estaban ahí, cautivos, y dice que comió con el rey todos los días hasta que murió Joaquín. Entonces vemos ahí la misericordia de Dios, que en medio del caos y la crisis Dios tiene misericordia. Porque no era de Dios que este hombre ya en Babilonia lo pusiera en esos lugares, pero lo pusieron. O sea, como vemos que la historia registra cosas que nos parecen sorprendentes, ¿no? Y yo creo que ahí está la misericordia de Dios, hermano. Porque Dios le dijo a David, porque tú fuiste fiel, voy a bendecir tu casa, ¿te acuerdas? De uno de tus hijos vendrá un linaje que va a reinar para siempre. O sea, Dios amó tanto a David, y Joaquín es linaje de David. Aunque no fiel a Dios, pero en ese punto, bueno, Dios le bendice y lo ponen como príncipe, le dan un lugar especial y aparte de comer con el rey todos los días, o sea, son grandes bendiciones. Diríamos como en medio del caos, Dios tiene misericordia. Porque decimos, no fue con todos, fue con Joaquín. Pero el que a una persona cautiva le hicieran esto era muy raro. Porque realmente ya estaban derrotados, ¿no? Y nada más al imperio le interesaba el oro y la plata que se llevó, que le dieran impuestos. O sea, eso es lo que le importaba a Babilonia. Sin embargo, en este punto, Evil-Merodach hace misericordia con Joaquín. Y yo creo que es una gran misericordia de Dios. ¿Qué tal si nosotros, en medio del caos que vemos la misericordia de Dios, hermano? Porque a veces decimos, híjole, violencia, secuestros, corrupción, mucha maldad que nos rodea. Está horrible. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios nos bendice a nosotros. Sobre todo si somos fieles al Señor, ¿no? A diferencia de Joaquín, si somos parte del pueblo de Dios, si somos fieles a Dios, pues qué grande bendición. Que Dios nos da provisión, gracia con la gente, ¿no? Un lugar especial, imagínense un trono encima de los demás. Era mucho el honor. Comer con el rey era un gran honor. Y sabe, nosotros tenemos muchas cosas que son de honor de parte del Señor, honorables. Hay bendición, hay gracia, hay provisión. Tenemos vida, ¿no? Yo creo que ya tenemos alguna edad decimos, gracias a Dios por la vida, porque a veces no agradecemos por la vida. Damos por sentadas las bendiciones de Dios, ¿no? Ya amanecí, qué bueno, no tengo planes. Hermano, no, la vida es un regalo de Dios, porque mucha gente no tiene vida el día de hoy, lamentablemente, ¿no? Y decimos, bueno, qué bueno que nosotros tengamos vida. Y si tenemos vida, es evidencia de una bendición de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros y quiere bendecirnos. Y quiere que sigamos adelante, ¿no? Y es muy importante que lo hagamos porque Dios siempre tiene planes maravillosos. Pues terminamos aquí, hermanos, nuestra clase 14 de libros históricos. Muchas gracias por su atención. Dios les siga bendiciendo.